Dios lo bendiga, hermanos, Dios lo bendiga y lo guarde. Es un gozo y un privilegio compartir nuevamente con ustedes la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook de Iván Vilches y por mi canal de YouTube. El encuentro de Dios se queda para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz a mirar. Dándole gracias a Dios como siempre por esta tarde que me permite una vez más predicar su palabra, una vez más predicar tu evangelio y una vez más glorificarlo a Él en todo para su gloria y su honra, que es en Cristo Jesús. Amén. Le pido a Él que tome control y que ya yo no sea hablando, sino el Espíritu Santo hablando a través de mí, para que todo lo que yo hable y todo lo que yo diga en esta tarde sea conforme a la santa palabra de Dios, que es según verdad y es para gloria de Dios Padre, de mi Señor Jesucristo. Se lo pido todo al Dios de Israel, en el nombre poderoso de Jesús, el justo. Amén y amén. Bueno, hermanos y amigos, continuamos con las predicaciones de la maravillosa carta a los romanos. En el día de hoy vamos a estar en Romanos capítulo 3, versículo del 9 al 20. Para la gloria de Dios, ¿verdad? Y bueno, básicamente habíamos visto en el capítulo 1 y 2 que tanto los judíos están bajo la condenación, porque aunque tienen la ley, aunque son circuncidados, aunque conocen la palabra de Dios, no la cumplen y están bajo la ira de Dios, como también lo están los gentiles, porque aunque los gentiles no tienen una revelación tan clara como el pueblo de Dios, habemos visto que Dios se le ha manifestado a los gentiles a través de la creación, que en la creación los gentiles pueden conocer los atributos de Dios, su poder y su deidad. Pero como ellos no quisieron a Dios y no lo conocieron por todo lo que creó, y todo lo contrario, hicieron dioses de las criaturas que creó Dios y la adoraron, en vez de adorar a Dios que es bendito por los siglos de los siglos, también ellos están bajo la ira de Dios. Así que hasta aquí podemos ver que todos, judíos y gentiles, están en el mismo saco. Judíos y gentiles. Sin Cristo una misma cosa son. Nada. Judíos y gentiles. Sin Cristo todos y cada uno, sin importar su procedencia, están podridos. Y me disculpa la expresión, pero así es. Y completamente corrompidos. Amén. Esto es lo que vamos a ver. Vamos a seguir viendo en este capítulo 3. Vamos a leer la palabra de Dios, ¿verdad? Del 9 al 20. Romanos 3, capítulo 3, del 9 al 20. Dice así la palabra del Señor. Perdón. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta, con lengua engañan, veneno. Veneno de áspide hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies apresuran en derramar sangre, quebranto y desventura hay en su camino. No conocieron camino de paz,
No hay temor de Dios delante de sus ojos. Qué mal estado, no es fácil. Pero bueno, gloria a Dios también. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. Ok, gloria a Dios. Bueno, como siempre, versículo por versículo vamos a ir escudriñando este hermoso texto bíblico, aunque es un poco difícil de leer, sin duda. Y tal vez no le guste mucho lo que voy a decir, pero hay que decirlo, ¿ven? ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito. ¿Ven? Pablo entonces dice, ¿qué pues somos nosotros los judíos mejores que ellos? De ninguna manera. No es que los judíos se van a salvar, porque ellos son descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. No es que los judíos se van a salvar, porque ellos tienen la ley. Porque sí la tienen, pero no la cumplen. No es que los judíos se van a salvar, porque son circuncisos. Porque al incumplir los mandamientos se vuelven incircuncisos, tanto o más que los gentiles. Amén. Entonces, en realidad, los judíos y los gentiles, como les dije hace un momento, están todos en un mismo paquete. O mejor dicho, estaban todos en un mismo paquete. En el paquete de la ira de Dios. Allí estábamos todos antes de Cristo, tanto judíos como gentiles. Amén. El mismo Juan el Bautista sabía esto, porque Juan el Bautista le decía a los judíos, no crean que ustedes son salvos por ser descendientes de Abraham, porque de cierto les digo que hasta esta piedra que ustedes ven aquí, Dios la puede convertir en un descendiente de Abraham. Arrepiéntanse y hagan obras dignas de arrepentimiento. Entonces, si tú eres judío, pero no crees en Cristo, baila. Para la quinta baila te vas. Así te lo voy a decir. Y si tú no eres judío, pero no crees en Cristo, baila. Quinta baila también te vas. Todos sin Cristo hubiéramos ido al mismo lugar, al infierno que merecían nuestros pecados, porque Dios es justo. Amén. Y Pablo les dice claramente, no. El judío no está mejor que el gentil. El judío también está bajo pecado, también está bajo condenación, también está bajo la ira de Dios. Porque ya vimos que a pesar de todas las ventajas que tenían los judíos, ¿verdad? Ellos no la aprovechaban. ¿Por qué? Porque violaban la ley y se hacían a ellos incircuncisos como si fueran gentiles. Entonces no le aprovechaban nada la circuncisión. Amén. Entonces Pablo dice, no. Judíos y gentiles, una misma cosa somos. Delante de los ojos de Dios, todos, absolutamente todos, judíos y gentiles, están bajo pecado, están bajo condenación. Amén. Como está escrito. ¿Dónde está escrito? Bueno, en el Salmo 14 está escrito algo parecido a esto. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque de Dios.
Fíjense bien, como ya vimos, el judío que tenía la ley, el judío que tenía los profetas, el judío que tenía a Moisés, no eran justos. ¿Por qué? Porque violaban los mandamientos, no entendían, tenían las leyes de Dios escritas en tablas de piedra, pero no en la tabla de su corazón. Por lo cual ellos no podían entenderlas correctamente, por lo cual ellos no podían guardar los mandamientos como Dios demanda. Amén. Por lo cual, ser judío para poco o nada le aprovechaba. ¿Sí me entiendes? No hay justo ni a uno, ni judío ni gentil. No hay un solo judío justo, aparte de mi Señor Jesucristo, obviamente. Y no hay un solo gentil que por sus méritos se haya hecho justo delante de Dios. No hay un solo judío, uno solo, en toda la bolita del mundo, que sea justo por sus méritos. Nadie puede por sí mismo justificarse delante de Dios. No hay obra humana, sea judía o gentil, que justifique al hombre delante de Dios. No es así. No. Los gentiles, por ejemplo. No, yo soy buen esposo y soy buen hijo y soy buen amigo y soy buen trabajador y ya por eso, bueno, sí, yo sé que no soy perfecto, pero yo peco y Dios me perdona porque Dios sabe que yo no soy perfecto. Eso no es así, amigo. Tú no puedes por ti mismo justificarte. Tú no puedes por méritos humanos salvarte de la ira de Dios. Tú no puedes hacer lo necesario para agradar a Dios. El único ser humano que sí pudo agradar a Dios por su obra fue nuestro Señor Jesucristo. Pero en ese estado están los judíos y los gentiles. Por ejemplo, el pueblo de Israel. No, yo voy a diezmar, yo voy a sacrificar cordero, yo voy a celebrar todas las fiestas, porque eso me va a justificar delante de Dios. Porque eso me va a hacer justo delante de Dios. Equivocado completamente. El ser humano no puede justificarse delante de Dios por obras humanas. La única obra que justifica al pecador y que lo salva permanentemente es la obra de Cristo Jesús en la cruz de Calvario. Así que ni judíos ni gentiles son buenos delante de los ojos de Dios, a menos que por la fe que hay en Cristo y la justicia de Cristo les sea contada por justicia para ellos y así consigan salvación y vida eterna. Amén. No hay justo ni a uno. Vamos a la escritura a ver si es cierto. Abraham, ¿qué era Abraham? Un idólatra. Hermano, ¿y por qué usted piensa que Abraham es un idólatra? Sencillo, porque Abraham, antes que lo llamara Dios, vivía en Ur de los Caldeos. Abraham tenía que sí o sí ser un idólatra. Abraham no creía en el Dios de Israel, hasta que el Dios de Israel lo llama y Abraham por fe le cree. Y por esa fe
que él tuvo, esa fe le fue contada por justicia. Pero Abraham, cuando Dios lo llama, Abraham era un impío igual que todos los demás. Otro ejemplo, Moisés. ¿Quién era Moisés? Bueno, era casi un príncipe de Egipto porque fue criado por la hija de Faraón. ¿Quién era Moisés? Un idólatra, porque Egipto era la cuna de la idolatría en ese tiempo. ¿Entiendes? Igual que Ur de los Caldeos en el tiempo de Abraham. Moisés que era un idólatra. Cuando Dios lo llama, Dios hace la obra en él y lo santifica. Pero Moisés, ni Abraham, antes que Dios los llamara y los santificara, no servían para nada. Eran gentiles, no conocían a Dios, conocían el poco de dioses chimbo que había en Canaán, falso quiero decir, claro, y eran impíos. Vamos por otro. El rey David, un hombre que el mismo Dios dice que es conforme a su corazón. Entonces tú dirías, hermano, pero el rey David sí que era justo. Sí. Bueno, era justo hasta que pecó mandando a matar al amigo para quitarle la esposa. Porque se había enamorado de la esposa del amigo, que era un soldado de su ejército. Y él lo mandó para allá, para donde estaba la batalla de Candela, para que... Entonces, no hay justo ni aún uno. En los tiempos en los tiempos de mi Señor Jesús, también era así. Los fariseos, bien bonitos, bien vestiditos, se sabían la ley de arriba abajo, de abajo hacia arriba. No era justo porque no cumplían con la ley. Ellos hacían que cumplían, pero no la cumplían en realidad. Lo que cumplían eran ciertas ceremonias para aparentar que ellos amaban a la ley de Dios y que ellos hacían los mandamientos, que ellos cumplían con la ley, pero era mentira. No cumplían los mandamientos. Así que tampoco ellos eran justos. Y los gentiles no eran justos simplemente porque ni conocían los mandamientos. Pero aunque no lo conocieran, por lo que se reconoce en teología como la revelación natural de Dios o general, podían conocer que había un Dios, pero los gentiles decidieron adorar a la escritura antes que acabó, que es bendito por los siglos de los siglos, así que tampoco tiene excusa. Entonces, como pueden ver, no hay uno, ni aún uno bueno. No hay ni un ser humano, ni judío, ni gentil que por obra se pueda parar irreprensible delante de Dios. Amén. Gloria a Dios. No hay quien busque de Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien busque de Dios. Obviamente, los gentiles estaban engañados por el diablo y adoraban a cuantos dioses se les ocurriera. A Será, a Ra, a Beelzebú, bueno, en fin. Los gentiles no lo hacían, tenían en ese tiempo multiplicidad de dioses. Todos los pueblos, aparte del pueblo de Israel, tenían muchos dioses.
no buscaban a Dios. Y el mismo pueblo de Israel, que debía buscar a Dios porque le conocía, porque Dios se le había manifestado a él, cayó en esa misma idolatría. Y muchas veces Dios lo castigó por idólatra. En los tiempos de mi Señor Jesús, aunque el pueblo de Israel no era idólatra como tal, tampoco los judíos buscaban de Dios. Los judíos buscaban cumplir ciertos ritos para verse santos delante de la gente. Pero la realidad real era que los judíos no hacían las cosas para agradar a Dios, sino para agradar a los hombres. Eso es la verdad. Ahora, ¿cómo sabemos? ¿Dónde podemos ver que nadie busca a Dios? Bueno, desde que el hombre pecó, allá en el huerto del Edén, esto es más que evidente. Porque cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que hicieron Adán y Eva fue huir de Dios. Sí. Cuando Adán pecó, Adán nos dijo: Eva, ¿qué hemos hecho? Hay que arrepentirse y pedirle perdón a Dios. Nos dijeron eso. Se fueron a esconder porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Cuando Dios llama, perdón. Cuando Dios llama y dice: Adán, ¿dónde está? Adán salió todo asustado, temeroso: Señor, aquí estoy. Ay, ¿por qué te escondiste? No, porque estaba desnudo y me dio vergüenza. Se escondió, no fue a buscar a Dios. Se escondió de Dios. Y así, por eso que Dios tiene que salir a buscar al hombre. Si Dios quiere salvar a alguien, es Dios el que toma la iniciativa. En esto consiste el amor. No es que nosotros digamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo en propiciación de nuestro pecado. El ejemplo de Abraham que les puso ahorita, Dios llama a Abraham. Abraham era un impío igual que los otros de Ur, de los caldeos. Pero Dios conocía a Abraham en la eternidad y Él lo llama. Y Abraham responde por fe, amén. Pero siempre, y quiero enfatizar en siempre, es Dios el que busca al hombre. No hay nadie que por su voluntad haya primero dado el paso para buscar a Dios. El que diga que él buscó a Dios es un mentiroso. Así se lo estoy diciendo. El que diga: no, yo busqué a Dios porque yo soy bueno y yo me arrepentí porque un día amanecí contristado de corazón y me dije a mí mismo: tengo que arrepentirme, es mentiroso. Porque aquí dice: no hay quien busque a Dios, ni judíos que deberían buscarlo. O debería ser más fácil que los judíos le buscaran, porque le conocen más, ni gentiles, porque el diablo los tenía completamente engañados. Amén. Como ahora, hoy en día, también tienen muchos gentiles completamente engañados. Amén. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcre su garganta. Wow. Como le dije, esta radiografía que hace Dios sobre el estado de los hombres antes de Cristo nos da duro en el ego, pero es la verdad. Así que hay que decirle.
Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. Ok. ¿Qué es una persona inútil? ¿Verdad? Una persona inútil es aquella persona que no vive para lo que fue creado. Lo voy a repetir. Una persona inútil es aquella que no vive según el propósito con el cual o por el cual fue creado por Dios. Por eso aquí dice, todos se desviaron, se hicieron inútiles. ¿Por qué? Disculpe. ¿Por qué? Porque el ser humano fue creado en un principio. Dios lo creó con un propósito y el propósito era que el ser humano tuviera una íntima comunión con Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. Es decir, en el momento que lo creó Dios, en el huerto de Edén, hasta la eternidad y por la eternidad. O mejor dicho, en el momento que Dios lo creó, ¿verdad? Hasta la eternidad. Dios creó al hombre para ser eterno. Amén. Ok. Y para tener comunión eterna con Él, Dios creó al hombre para que como el Hijo de Dios, como el Padre es uno con el Hijo y Él es uno con el Padre, así fuéramos nosotros con el Hijo y con el Padre uno. Dios creó al hombre para vivir eternamente en el gozo, en la dicha, en la gloria de su Dios. Amén. Pero por el pecado, el hombre se ha hecho inútil para aquello a lo que Dios lo creó. Porque el pecado hace que el hombre, que fue creado para estar con Dios eternamente, no se le quiera ni acercar. El hombre que fue creado por Dios para darle gloria a Dios, glorifica a la criatura. Entonces se volvieron inútiles porque no están cumpliendo con el propósito de Dios. Si no están cumpliendo con el propósito con el cual Dios los creó, son inútiles. Eso es como si yo tuviera un martillo, ¿verdad? Sin cabeza. ¿De qué me sirve un martillo sin cabeza? De nada. ¿De qué sirve un hombre que fue creado para darle gloria a Dios si el hombre no conoce a Dios? Si el hombre no lo busca. Y si el hombre, en vez de darle gloria a Dios, le da gloria a la criatura. ¿De qué sirve? Nada. No sirve para nada. Dios está diciendo aquí, tanto judíos como gentiles, antes de nuestro Señor Jesucristo, eran unos completos inútiles. No tenían razón de ser y de existir. Andaban cada uno por sus caminos inútiles y vanos, que para nada le van a aprovechar. Por eso que dice que se hicieron inútiles. Claro, porque Dios nos creó por un propósito. El propósito es Él. Que estemos con Él, que vivamos con Él, que lo amemos a Él, que lo conozcamos a Él. Pero después de la caída, lo menos que ha querido el hombre es acercarse a Dios, ni conocerlo, ni amarlo. Todo lo contrario, el hombre se aleja de Dios, el hombre no le cree a Dios, el hombre sin Cristo está con el puño levantado ante su creador, porque no quiere someterse a Él. Entonces por eso la Escritura dice que se hicieron inútiles.
no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Miren, hermanos, si no conocemos el propósito con el cual fuimos creados, ¿cómo vamos a hacer algo bueno? Porque ustedes dirán, los judíos, por ejemplo, vamos a poner el caso de los judíos. Los judíos cumplían con el sábado. Ay, sí, vamos a cumplir con el sábado. Los judíos mataban cordero. Ay, sí, vamos a matar cordero. Pero no lo hacían verdaderamente para agradar a Dios, ni para glorificar a Dios, ni le daban gracias a Dios, sino que lo hacían para que la gente viera. Ay, sí, miren qué santos son esos hombres. Guardan toda la ley. Y digo guardan porque no la guardaban. Entonces, no pueden hacer lo bueno, porque lo bueno que uno hace, cuando el hombre hace algo bueno, es cuando el hombre lo hace para Dios, para dar a conocer a Dios, para que se glorifique a Dios, para que se alabe a Dios, para que se santifique a Dios. Cuando tú o yo hacemos algo para la gloria de Dios y no para ser glorificados nosotros, eso es bueno y agradable delante de Dios. Esa es la obra buena, cuando uno lo hace para el Señor, cuando uno lo hace para que no lo vean uno, sino para que conozcan a Dios y lo alaben a Él. Esa es la obra buena que hay que hacer. Esas son buenas obras. Pero claro, los judíos practicaban la ley ritual para manifestarle a los hombres que ellos y que eran buenos, pero no lo hacían para la gloria de Dios. Eran sepulcros blanqueados por dentro, por fuera, pero por dentro estaban llenos de huesos muertos. Solo lo digo yo, lo dice mi Señor Jesús. Gloria a Dios, ¿verdad? Los gentiles, los que no conocen a Cristo, los gentiles, los que no conocen a Dios, que no eran parte del pueblo de Israel. Muchas personas, hermanos, que no conocen a Cristo son caritativas. Muchas personas hacen donaciones al centro de niños con cáncer. Muchas personas regalan comida a otros que no necesitan. Y ustedes dirán, pero esas personas son buenas, están haciendo lo bueno. No, porque muchas veces las personas que donan a niños con cáncer, que donan grandes cantidades, es para que la gente lo vea, es para que las noticias hablen de ellos, es para que el noticiero diga, fulanito donó $1 millón a cierta causa. Lo hacen para ellos mismos, lo hacen para gloria de ellos, lo hacen por ellos. Esa obra no es buena delante de Dios. Entonces, no hay quien haga lo bueno, ni los gentiles, porque están sumamente engañados por el diablo, ni los judíos, que como en el tiempo de mi Señor Jesús, eran unos legalistas que creían que iban a ser salvos por cumplir la ley ritual. Porque los judíos lo hacían para glorificarse ellos mismos, para que el hombre le dijera, qué bueno, qué santo eres. Y los gentiles, bueno, muchos que hoy no conocen a Dios, hacen buenas obras ante los ojos humanos, pero ante los ojos de Dios no son buenas, porque no lo dan a conocer a Él, ni lo glorifican a Él, ni lo alaban a Él. Y es como yo le dije ahorita, si no conocemos el propósito con el cual fuimos creados, y por el cual fuimos formados, y por el cual fuimos llamados, no podemos hacer lo bueno. Amén.
Sepulcro abierto es su garganta. Fíjense bien, es sepulcro. Sepulcro abierto es su garganta. ¿Qué quiere decir? Que hablan puras mentiras, que hablan puras cosas que no edifican, que hablan puras palabras carentes de vida, de verdad, de luz. Amén. Con su lengua engañan. Con su lengua engañan. ¿Se fijan? Otra característica de esta gente que está en tan mal estado espiritual, es decir, los judíos y los que no son judíos antes de Cristo, no tienen nada bueno, nada a favor, nada meritorio. Y dice que el sepulcro abierto es su garganta. O sea, cuando hablan, no hablan verdad, hablan según mentira. Hablan para engañarse los unos con los otros, para lastimar al prójimo. Amén. Dice aquí. Perdón, hermano, por la tos. Veneno de aspi hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Fíjense bien, veneno de aspi, de serpiente, hay bajo sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. No hablan verdad, no hay luz, no hay vida en su boca. Y lo que hablan son palabras destructoras, palabras dañinas, palabras que matan, que hieren a la persona más que una espada. Amén. Y maldicen con su boca a los hombres que fueron creados a la imagen de Dios. Como dice la escritura, de una fuente no puede salir agua dulce o agua amarga, y agua amarga. O sale agua dulce, o sale lo bueno del corazón del hombre, o sale lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Recordemos, hermanos, que como mi Señor Jesús dijo, el hombre no se contamina por lo que entra en él, sino por lo que sale de él, porque del corazón de los hombres, porque de la boca de los hombres salen fornicación, adulterio, asesinato, mentiras, porque lo que sale del hombre de su corazón proviene. Amén. Y esta gente que está en este estado, o que estaba en este estado tan crítico, la humanidad entera que estaba en este estado tan crítico antes de Cristo, ¿cómo podía tener algo bueno en su corazón? No podía, porque no tenían a Dios, que es bueno, que es el único bueno. No lo conocían, no lo buscaban, no podía haber ellos algo bueno cuando estaban separados de la fuente de todo bien, porque no hay Dios, porque no hay bien para nosotros fuera de Dios. Entonces, al estar tan separado de Dios, de su propósito y de su voluntad, obviamente en el corazón de los hombres no iba a haber nada bueno. Y si no hay nada bueno en el corazón, esto va a llevar a que tampoco haya nada bueno en su boca. Recordemos que dice la escritura que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia de la boca habla el corazón. Entonces, obviamente, si el hombre antes de Cristo estaba en este estado, no podía sacar nada bueno, no había nada bueno de donde el hombre pudiera sacar algo, porque el hombre estaba completamente corrompido, pero tanto el judío como el gentil. Recordemos que estaban los dos en el mismo paquete. Los meten a los dos en una licuadora. Si yo agarra en aquel tiempo, metía a los judíos en una licuadora y a los gentiles y los revolvía, no salía nada bueno. Nada, todo estaba echado a perder.
Todos estaban echados a perder. Ahí no había nada bueno que rescatar. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Fíjense bien, sus pies se apresuran para derramar sangre. Claro, obviamente, si están apartados de Dios y no conocen su propósito, si no tienen a Dios como Padre, ¿a quién creen que tenían como Padre? Al diablo. El que no es hijo de Dios es hijo del diablo, así de sencillo. Y si ellos no conocían a Dios, no lo amaban, no lo buscaban, escapaban de Él, no lo glorificaban, ¿qué querían? ¿Qué se puede esperar de esa gente? Fíjense que dice, su pies se apresura para derramar sangre. ¿Y qué es el diablo? Asesino y homicida desde el principio. Tenemos ahí el primer asesino, Caín. ¿Cómo mató a su hermano Abel? Entonces, tenemos a los judíos del tiempo de mi Señor Jesús. Mi Señor Jesús hacía buenas obras en el nombre de Dios, para la gloria del Padre. Por eso todas las obras que mi Señor Jesús hacía eran buenas en sí mismas, porque buscaban siempre la gloria del Padre. Si se fijan, mi Señor Jesús nunca hizo un milagro para glorificarse a sí mismo. Nunca hizo un milagro para decir, yo soy Dios, alábeme. No. Él siempre hacía las obras buscando la gloria del Padre. Amén, que el Padre fuera glorificado. Entonces, si esta gente no conocía a Dios, huía de Dios, aborrecía a Dios, alababa a las criaturas antes que el Creador, que es bendito por los siglos de los siglos, obviamente iban a hacer las obras de su Padre, que por cierto, obviamente no era Dios, sino era el diablo. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que el diablo es asesino y homicida desde el principio. Y dice mi Señor Jesús a los fariseos, ustedes son hijos de su padre el diablo. Sí, porque las obras de su padre quería hacer. Entonces, esta gente sin Dios, escúcheme bien, como yo les he dicho anteriormente, aquí hay dos caminos. No hay un camino intermedio. O somos hijos de Dios y somos guiados por Dios, o somos hijos del diablo y somos guiados por el diablo. No hay otro camino. No hay un camino medio. Entonces, estos hombres alejados de Dios por completo, hablo de judíos y gentiles, obviamente estas eran las obras que iban a manifestar. Las obras de su padre el diablo. Mentira. Dice la palabra que su lengua era venenosa como la de la serpiente. Y muerte, porque corrían a derramar la sangre. Amén. Sus pies se apresuraban para derramar la sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron caminos de paz. Claro, hermano. Una vida apartado de nuestro Dios es una vida apartado de la fuente de todo bien. Dice la Escritura que no hay bien para nosotros fuera de Dios, ya que Dios es la fuente de todo bien. Si ellos no conocían a Dios, obviamente sus caminos siempre iban a ir en mal, en peor. Ellos nunca
nunca iban a mejorar, porque sin Dios no hay nada. Así de sencillo. No tenían a Dios por Dios, no tenían a Dios como Señor, ni judíos ni gentiles. Andaban cada uno por su camino descarriado. Y eso que iba a producir, todo lo que hemos visto, mentiras, asesinatos, y obviamente una vida de amargura, una vida de desilusión, una vida de tristeza, una vida sin propósito. Todo eso es la vida sin Dios. Y así estaban todos antes de Cristo, tanto judíos como gentiles. Amén. Recordemos que todos antes de Cristo estábamos en el mismo saco. Amén. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ok, y no conocieron camino de paz. Obviamente, sin Dios no hay paz verdadera. Sin Dios no hay verdadero gozo. Sin Dios, todo lo que vivimos es pura ficción. Puras cosas efímeras. Puras cosas pasajeras y vanas. Puras cosas que no van a ser permanentes en el tiempo y que más temprano que tarde se van a agotar y se van a acabar. Entonces no podían encontrar la paz porque no habían conocido al Dios de paz. Amén. No había paz para ellos. En la antigüedad, y la gente siempre, y a lo largo de la historia, ¿qué ha prevalecido, hermano? La guerra. En la antigüedad siempre la gente estaba en guerra por una u otra cosa. No había paz para ellos. El pueblo de Israel, muchas veces Dios lo castigó porque eran idólatras y vivían en guerra. Y de paso les vivían ganando y los vivían esclavizando. ¿Por qué? Porque no conocían a Dios, no lo buscaban. Y preferían a los dioses de Canaán, a los dioses creados por los hombres. Y Dios los castigó muchas veces. Y nunca estaban en paz. Cuando medios tenían paz era cuando se levantaba un rey, un buen rey, como por ejemplo el rey David, que hacía las cosas bien delante de Dios y Dios le daba larga paz a ese rey. Pero el pueblo de Israel a lo largo de la historia anduvo en guerra. Y muchas veces la guerra que les sobrevenía era porque Dios mandaba a los otros reinos para que lo acabaran. Porque estaban pecando contra Dios. Entonces, una vida sin Dios es una vida carente también de paz. Dice el versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Claro, no conocen a Dios. No pueden temer a un Dios que no conoce. No pueden temer a un Dios que no le busca. Entonces la gente de Canaán no tenía el temor de Dios. Sodoma y Gomorra, los que vivían en Sodoma y Gomorra, que eran tan depravados que querían acostarse con los ángeles, no tenían temor de Dios, claro que no. Los egipcios, que tenían 20.000 dioses, no tenían temor de Dios, eran bien idólatras. Pero Israel tampoco tuvo temor de Dios. Lo podemos ver en el Antiguo Testamento y lo podemos ver en el Nuevo Testamento. Israel nunca tuvo temor de Dios. ¿Por qué? Sencillo. Venían los profetas de parte de Dios y ellos los cogían a palo. Veían los profetas delante de Dios y le tiraban piedras.
venían los profetas de parte de Dios y los mataban. En el Nuevo Testamento fue peor. Vino el Hijo de Dios y lo mataron. No tenían temor de Dios, ni judíos ni gentiles. Ahora, este cuadro que está pésimo para el hombre, quiero decir, deja al hombre muy mal parado, deja al hombre como que sin esperanzas. Es algo, este cuadro va a hacer que Dios sea muy glorificado. ¿Por qué? Porque a pesar que los judíos y los gentiles estaban así de mal, a pesar que los judíos y los gentiles estaban así de perdidos, Dios los amó y envió a su unigénito Hijo para que todo aquel que no se pierda mas tenga vida eterna. Ahí vemos el amor de Dios, porque nosotros, el ser humano en general, no servíamos para nada. Escuchen, hermano y amigo, no es que Dios envió a su Hijo para morir por los santos. No. Dios envió a morir a su Hijo por personas que estaban en este mismo estado. Por personas que le dieron doble espalda, por personas idólatras, por personas que no lo conocían. Por eso dice la Escritura: en esto se muestra el amor de Dios para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, por gracia soy salvo. Entonces merecíamos ser salvos, estando en esa condición. No, hermano, nadie merece ni una gota de la gracia de Dios. Nadie merece ni una gota de la sangre de Cristo. Nadie se lo merece. Nadie merece ni una gota, nadie merece ni un poquito, nadie merece nada de Dios aparte de Cristo. Lo único que merece la persona de Dios aparte de Cristo, hermano y amigo, es la ira de Dios. Disculpe, hermano y amigo, vuelvo un momento. Disculpe, hermano. Perdón, hermano, que se estaba escuchando una bulla y no quiero que después no me vayan a poner el video porque por la bulla. Entonces, como le iba diciendo, el ser humano no merece ni una gota de la gracia de Dios y ni una gota de la sangre de Cristo. No la merecemos. Por eso es la gracia de Dios. Por eso que tenemos que darle gloria a Dios. Porque a pesar de que no lo merecemos, Cristo murió por nosotros. Por ti y por mí, que no merecíamos nada. Solamente la ira de Dios. Pero Dios envió a su unigénito Hijo para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso dice la Escritura: por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, esto es de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Y este cuadro tan malo para el hombre es un cuadro que glorifica, que exalta, que le da gloria a nuestro Dios. Porque piénsalo bien, hermano. Si no es por la gracia y el amor eterno de Dios que nos ha tenido
en Cristo Jesús nadie se salvaría. Si no es porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, nadie se salvaría. Pero por eso es que nuestro Dios es tan grande. Por eso es que tenemos que amarlo. Por eso es que tenemos que glorificarlo. Y que vivir para Él. Mientras estemos en esta carne. Porque Él nos amó. Aún siendo la peor escoria de todos, hermanos. Pero así Él nos amó. Y nos escogió para ser adoptados como hijos suyos por medio de Cristo Jesús. Para la alabanza de su gracia. Gloria a Dios. El favor inmerecido de Dios, la gracia de Dios, el poder de Dios es lo que hace posible que nosotros estemos salvos y estemos hoy en Cristo para la gloria de Dios. Amén. Porque este cuadro es horrible, pero este cuadro lo que hace es resaltar los atributos eternos de nuestro Dios. Su amor, su misericordia, su gracia, su sabiduría, su benevolencia. Dios es bueno, hermano, ciertamente, y para siempre su misericordia. Amén. Entonces, bueno, faltan 2 versículos y vamos a terminar, hermano. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Fíjense bien, la ley no fue dada por Dios. Claro, la ley, ¿qué pasa con la ley? La ley es buena, agradable y perfecta, porque refleja el carácter bueno, santo y perfecto de nuestro Dios. La ley refleja a Dios. La ley no tiene nada de malo. Pero, a causa del pecado del hombre, de su naturaleza caída, esta ley que es buena, no sirvió para nada, o no sirvió para lo que Dios quería en un principio, sino que más bien es la ley lo que señala al pecador, es la ley lo que pone bajo el juicio de Dios al pecador. La ley sirve para que los pecadores se den cuenta que están haciendo mal y para que estando en este estado de pecaminosidad sean juzgados por Dios. Para eso sirve la ley. La ley no puede salvar al hombre porque el hombre en su naturaleza caída no puede cumplir con las demandas de la ley. Así que la ley la ley es como un espejo que refleja la maldad del hombre, que refleja lo alejado que el hombre está de Dios, que refleja lo diferente que es nuestro Dios, que es santo, 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 a lo que es el hombre. Eso es lo que hace la ley. La ley pone a todos en un mismo paquete, bajo la ira de Dios. ¿Por qué? Porque nadie cumple la ley. ¿Sí me entiende? La ley no la creó Dios con el objetivo de salvar al pecador. No. La ley fue más bien, o es más bien, ese espejo que Dios creó para que el pecador, al verse en ese espejo, clamara por la gracia de Dios. ¿Y cuál es la gracia de Dios para salvación? ¿O a dónde la podemos encontrar? En Cristo Jesús. El ser humano, al ver la ley y sus demandas, él tiene que estar claro que no puede cumplir con esa ley. Y eso lo lleva a la cruz. Amén. Donde sí puede hallar salvación y vida eterna. Y donde Dios sí lo puede perdonar. Es por la cruz de Cristo. Amén. Entonces la ley fue algo que Dios estableció para, como dice aquí, callar la boca de todos. Y que el mundo quede bajo el juicio de Dios. El mundo
tanto los gentiles que no conocen la ley de Dios como los judíos que la conocen van a ser juzgados por no cumplir la ley de Dios. Entonces el mundo está bajo ese juicio. Amén. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ya, fíjense bien, ningún ser humano. Y cuando dice ningún ser humano, se refiere a ni judíos ni gentiles. Se lo voy a poner así: ningún rabino, ningún cura, ningún papa, ningún pastor, ningún anciano, ningún obispo, ningún apóstol, como se llama hoy en día. Nadie, absolutamente nadie va a ser justificado delante de Dios por las obras de la ley. Nadie. La ley, los que identifican la ley, o lo que manifiesta la ley, que todos somos pecadores. Por la ley nadie se va a salvar. Ningún papa, ningún cura, ningún pastor, ningún obispo, ningún apóstol, ningún profeta. Nadie, absolutamente nadie se va a salvar por las obras de la ley. Nadie se va a salvar porque yo soy un buen hijo, un buen esposo, un buen marido, porque yo no me meto con nadie, porque yo no bebo, porque yo no fumo. Nadie, absolutamente nadie, se va a salvar por las obras de la ley, ni por obras de justicia humanas. Nadie va a ser justificado por la ley. Los judíos del tiempo de mi Señor Jesús, ellos vivían y que guardando la ley y mataban corderos y guardaban el sábado y daban diezmo y eran salvos. Claro que no. A los judíos fue que mi Señor Jesús trató más duramente, más severamente. ¿Por qué? Porque eran hipócritas. Porque lo que hacían lo hacían para los hombres, sino para Dios. Los pocos mandamientos que ellos sí que guardaban, hasta eso lo cumplían mal, porque lo cumplían con el objetivo de ser vistos por los hombres y no de agradar a Dios. Ese era el punto. Entonces, fíjense bien, que dice: por la ley ningún ser humano será justificado. ¿Qué significa la palabra justificado? Justificado significa declarado justo delante de Dios. Justificado significa pasar de un estado de condenación a un estado de justicia. ¿Cómo el hombre es justificado? Por medio de la fe. Amén. Como lo vamos a ver en los versículos que vienen, si Dios quiere me lo permite, el día de mañana. Amén. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley solo sirve para manifestar al hombre que está pecando. La ley solo sirve para manifestar al hombre lo apartado de Dios y lo diferente que es de Dios. La ley no sirve para más nada aparte de eso. No por causa de la ley. Ojo, la ley es buena. El mandamiento de Dios es bueno y justo. Porque la ley es como un reflejo del carácter de Dios. Pero a causa de la maldad de los hombres, la ley quedó solamente como señalador de que el hombre estaba pecando, como un reflejo de el pecado de los hombres y como y para hacernos dar cuenta de que no nos parecemos nada a Dios. ¿Amén? Entonces por eso dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Fíjense bien que no dice por la ley será justificado, sino que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cómo yo sé que estoy pecando? Porque hay una ley que me señala que yo soy pecador. Por ejemplo, si adultero. ¿Cómo yo sé que estoy pecando? Porque hay una ley que me señala que yo soy pecador. Por ejemplo, si digo mentira.
¿Cómo yo sé que estoy pecando? Porque hay una ley que me señala que si yo mato a alguien y Dios lo quiere y lo permita, estoy pecando. Para eso sirve la ley, para manifestar al pecador lo malo que es, lo malo que está haciendo él delante de los ojos de Dios, para manifestar al hombre su maldad. Amén. Entonces, por medio de la ley, no hay justificación, no hay manera. No hay manera, el hombre no tiene manera humana de ser justificado por la ley. Es como dice mi Señor Jesús, cuando el rico se fue triste porque tenía mucha plata y no pudo dejarla toda para seguir a Cristo. Pedro le dice, Jesús le dice, de cierto os digo, que difícilmente, que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. ¿Amén? Y Pedro le dice, pero Señor, si eso es así, ¿quién se salvará? Para el hombre esto es imposible, más para Dios todo es posible. El hombre no puede salvarse con un esfuerzo humano. El hombre no puede salvarse por su voluntad. El hombre no puede salvarse por su decisión. Es Dios el que tiene que obrar activa y poderosamente para traer a ese muerto a la vida, para darle vida a esos huesos secos, para hacer nacer a un hombre nuevo. Es Dios el que hace todas estas cosas por medio del Evangelio. El nuevo nacimiento, la nueva creación viene de parte de Dios. Dice la Escritura, los suyos vino, a los suyos y los suyos le recibieron, más a los que le recibieron y creyeron en su nombre, le dio potestad de ser llamado Hijo de Dios, no por carne ni por sangre, ni por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Es voluntad de Dios, hermanos, que nosotros creamos. Es voluntad de Dios que nosotros estemos en Cristo. Es voluntad de Dios que nosotros amemos a su Hijo. Es voluntad de Dios que nosotros le sirvamos. Es voluntad de Dios que nosotros seamos diferentes. Es voluntad de Dios toda esa cosa. Es voluntad de Dios que nosotros hayamos nacido de nuevo para vida eterna en Cristo Jesús. Ninguna de esas obras las hacemos nosotros. Las hace Dios en nosotros. Y lo que nosotros manifestamos al mundo es fruto de la obra de Dios en nuestras vidas. Amén, gloria a Dios. Entonces, bueno, espero que haya quedado claro. Y bueno, sabemos que el justo por la fe vivirá. Amén. Bueno, hermanos y amigos, Dios, el Dios de Israel, me lo bendiga y me lo guarde. El Dios de Israel haga resplandecer su rostro sobre ustedes. El Dios de Israel alce su rostro sobre ustedes y me dé paz. Que la paz del Dios de Israel y nos dé paz. Que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo. Y el pueblo de Dios dice amén y amén, hermano. Gloria a Dios. A su nombre gloria. Estamos despedidos. Amén.